Hola, mi nombre es Rosalina Tafur, soy de la carrera de arquitectura y en esta oportunidad estaré explicando sobre la quincha, sobre las técnicas constructivas, proceso de construcción, tipologías, etcétera. Este curso va dirigido para el curso de Construcción 3 de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, para iniciar esta exposición tomaré la frase un paso al pasado son dos pasos al futuro, ya que esta frase definirá bastante la posición de esta exposición en cuanto a la importancia de la quincha en la actualidad peruana. Como siguiente punto tocaremos el índice y eso abarcará todos los puntos que estará de forma general en toda la exposición o en todo el video. En este caso hablaremos un poco en el tema de la introducción de la actualidad limeña en cuanto al uso y desuso de lo que es el material la quincha. Y segundo, estaremos hablando sobre los antecedentes. Eso vendrá en dos tipos. Serán antecedentes históricos en cuanto al tema cultural y antecedentes ambientales. Como tercer punto, tocaremos lo que es la definición y qué es la quincha como tal. Como cuarto punto, estaremos hablando sobre el sistema constructivo y partes de la quincha. Asimismo, en el quinto punto estaremos hablando de la tipología de la quincha y clasificaciones. Para el sexto punto y penúltimo, estaremos hablando sobre qué es el diseño arquitectónico y los parámetros y la demanda y el mercado del material. Finalmente, estaremos concluyendo con algunas ideas para rematar toda la información ya recaudada. Ahora sí, adentrándonos a lo que es la introducción, empezaremos con que en el Perú ya hace varios años que el Instituto Nacional de Investigación y Normalización de Vivienda viene investigando como una parte importante de su deber las denominadas tecnologías tradicionales. Estas vienen a ser el adobe, el tapial, la quincha, la madera, con el propósito de recuperarlas y mejorarlas. Mediante la utilización de las tecnologías más tradicionales, un 60% de nuestra población se resuelve de alguna manera, ¿cierto? En este caso, no ha sido de forma satisfactoria. Por ello, se está buscando mejorar el uso, las técnicas, para poder aplicarlas en zonas rurales y en zonas también urbanas, como medio de revalorización cultural en cuanto al tema de materiales. También, en el caso de Lima, como esta se encuentra localizada en la costa central del Perú, región que se caracteriza por el tema de tener un elevado peligro sísmico, por tener o ser parte de la correa de fuego. En tal sentido, desde hace poco más de 100 años, el uso del concreto se ha visto masificado, dejando de lado materiales y técnicas de construcción como es el caso de la quincha. Ahora, dentro de esa investigación, tomaremos al material destacando sus usos, es decir, a la quincha, tomando su difusión, la tipología, sus variantes y porque puede ser elegido en su uso de la arquitectura contemporánea, porque ya varios países hermanos están utilizando esas mismas tecnologías tradicionales para reutilizar el tema de su material de la zona y eliminar también el tema de la contaminación que produce como materiales como el cemento. Ahora, en cuanto al tema de aspectos o antecedentes históricos, nos adentraremos a dos, como había mencionado en el índice, en el aspecto cultural histórico y en el aspecto medioambiental. En cuanto al tema medioambiental como tal, en la última década, los vestigios por el uso de materiales como el cemento y otros en la capital limeña han creado una gran franja en cuanto a la demanda en el mercado y también en el medio ambiente. Debido a esto, científicos están buscando mirar el uso de este material tomando en cuenta la historia cultural del país. Por ello, se ha vuelto a enfocar a la materia prima, como es el barro, como fuente de investigación, generando nuevas técnicas de uso, así como la creación de nuevas estructuras que respondan a un mejor desenvolvimiento. Por otra parte, las primeras edificaciones en la capital fueron construidas de piedra, ya que era la técnica más conocida. Sin embargo, después del terremoto de la magnitud 9 de 1746, España envió una ordenanza al Virreinato del Perú, esto ubicándonos en la época colonial
Es debido a ello que la tierra adquirió una mayor importancia como material de construcción, siendo las edificaciones conformadas por adobe y quincha las más trascendentales de la época y hasta la actualidad se ven en nuestra vida diaria y en el caminar de nosotros. Por ejemplo, en el centro de Lima, los balcones, las iglesias coloniales, las casonas. Sobre la definición, el término quincha proviene de la quechua, que de acuerdo a González Joaquín, significa cañizo, seto, barrera. En la actualidad, el término mantiene su significado y se refiere a un sistema constructivo basado en el uso de estructuras de madera, caña u otras fibras vegetales, azotadas con el barro para la materialización de cerramientos. Este sistema constructivo tiene un significado más amplio en el marco de las técnicas de entramados y técnicas mixtas, que incluyendo la quincha se caracterizan principalmente por la presencia de más de un material, donde la resistencia estructural depende fundamentalmente en marcos de madera y entramado vegetal interno, madera, caña y fibras principalmente. Funciona como una estructura auxiliar destinada a sostener y consolidar el relleno del barro en un muro. Dentro de ese sistema constructivo se registrará una importante variabilidad de procedimientos según las distintas regiones donde se utilice, porque sabemos que cada suelo es diferente, por lo que la técnica puede variar según el terreno, al clima e incluso la misma zona, si son empinadas o no. En cuanto ahora al sistema constructivo, como vemos en la imagen, tenemos 5 puntos importantes, que es la fundación, estructura principal, estructura secundaria, relleno y finalmente que es el revestimiento. ¿Qué es la fundación? La fundación constituye la base de la estructura, es decir, el cimiento. Por tanto, debe satisfacer la función de soportar el peso de la vivienda y repartirla sobre el terreno en la profundidad necesaria. Por lo que se menciona que esto puede variar según el terreno, el tipo del suelo, etcétera, de variabilidades. En cuanto a la estructura principal, cumple el rol de estructural y ser capaz de resistir a todas las cargas a las cuales la edificación estará sometida durante su vida útil, diseñada con la norma nacional vigente, que se encuentra en la RNE. Está compuesta generalmente por elementos de madera o metal. Esto también vamos a verlo en los temas de las tipologías que existen dentro de la quincha. En cuanto a la estructura secundaria, sostiene y contiene un relleno para el muro, compuesta por elementos como caña, bambú, mimbre, madera, aserrada, y también se considera la utilización de mallas de acero en tipologías contemporáneas. En cuanto al relleno, cumple la función de otorgarle las cualidades termoacústicas al muro, ya que es una de sus cualidades principales dentro de todas sus características o propiedades. Esto va a depender también del lugar y el tipo de construcción que va a ser y las necesidades térmicas, ya que en zonas como Puno o zonas donde el calor o el frío abunda, esas van a tomar realmente una gran importancia en cuanto a sus necesidades térmicas. En el caso del revestimiento, cumple la función de disminuir la permeabilidad de agentes externos a la estructura y al relleno. El revoque se puede subdividir en revoques gruesos y revoques finos, que le entrega un acabado más minucioso, como se puede ver en la imagen que está presentándose en la pantalla. En cuanto a la tipología de la quincha se puede clasificar según su relleno, su estructura, las cuales dan origen a las siguientes tipologías, como he mencionado anteriormente. Primero, la quincha según su relleno. Tenemos húmeda, liviana seca y sin relleno. La liviana húmeda es aquella quincha que posee de relleno una mezcla de barro en estado semilíquido con fibras vegetales como la paja y una densidad mayor de quincha liviana húmeda. En la liviana húmeda es aquella quincha que posee de relleno fibras vegetales sumergidas en una masa de tierra arcillosa, barbotina, también conocida como tierra alivianada o paja. Para la liviana seca, eso significa que es aquella quincha que posee en su relleno solo fibras vegetales,
en estado seco, sin ningún contenido de tierra arcillosa o agua. Su nivel de humedad es 0%. Y la sin relleno, que es aquella quincha que no posee relleno, dejando solo un espacio de aire entre las paredes. Ahora vamos a la siguiente, la cual es la siguiente clasificación, que es la quincha según su estructura, la que es madera-madera, madera-metal y metal-metal. Estas van de la mano con el tema de la estructura principal, las que, por ejemplo, van a sostener todo el porte, ¿no?, del proyecto. En cuanto que es madera-madera, es aquella quincha que posee como estructura principal y estructura secundaria a la madera en estado bruto como sistema tradicional. Que es madera-metal, es aquella quincha que posee estructura principal la madera y estructura secundaria mallas metálicas. Este sistema de quincha es la primera expresión contemporánea como respuesta a la agilización y también a la mejora de las adherencias en los estucos. La metal-metal es aquella quincha que posee estructura principal y estructura secundaria de acero, conocida como quincha metálica o tecnobarro. Es un sistema de quinchas contemporáneas donde la estructura de madera se sustituye por el acero como elemento de resistencia. Ahora, viendo la clasificación como ejemplos, podemos ver en la pantalla un pequeño cuadro comparativo, donde vemos en cuanto en 3D y en manera real cómo se podría encontrar este tipo de clasificaciones. Por ejemplo, la primera clasificación vemos con un relleno húmedo, la estructura principal y secundaria es de madera. Se puede observar que la quincha con relleno de paja y tierra está con follaje de colingue en sentido horizontal a la estructura principal. En cuanto a la segunda tipo de clasificación, tenemos que el relleno cambia, es un liviano seco, con una estructura de madera también, pero la quincha seca con relleno de paja tiene dimensiones de 1 pulgada y 2 pulgadas. Para el tercer ejemplo tenemos con un relleno liviano húmedo. Esta cambia porque tiene en la estructura madera-metal, o sea que tiene una malla metálica dentro de su composición. Y la quincha con relleno, así como se describe, está cubierta con una barbotina livianada y una estructura de madera también. En cuanto al diseño arquitectónico, el sistema de quincha prefabricada tiene carácter modular, siendo el módulo básico del componente de panel. Es necesario que el diseño arquitectónico de la vivienda tenga en cuenta este módulo y todos los ambientes en la planta deben tener como una longitud interior libre, que es necesario según parámetros. Un múltiplo de 60 centímetros, o sea, medio panel, y los vanos y puertas de 87 de ancho y 2 metros por alto. El nivel de piso terminado debe tener una cota mínima de 4 a 10 metros, tomando 0.10 metros como referencia de la cota del 0,0 para la vereda frontal o la perimetral. En cuanto al tema también de lo que es los parámetros, según el artículo 4 de la RNE, hay consideraciones básicas. Por ejemplo, lo que es la edificación en tierras reforzadas, no deben ubicarse en zonas de alto riesgo, tomar en cuenta la topografía del lugar, el tipo de los desastres naturales o posibles desastres naturales, y también que las edificaciones de tierra reforzada deben ser de piso, no deben ser de piso, o tienen que ser de piso de zonas sísmicas 4 y 3, hasta de 2 pisos en zonas sísmicas de 12 y 1, ya que su resistencia tiene un límite en cuanto al tema de seguridad. También se tiene que ver el tema de los acabados eléctricos y sanitarios. Tienen que concordarse con el proyecto estructural cuyas características se señalan en la norma presente, o sea, en la norma del artículo 4. Y en cuanto a la demanda del mercado peruano, UNHABIT, un programa de Naciones Unidas, calcula que para el 2030, 3 billones de personas, equivalente al 40% de la población mundial, necesitará acceder a una vivienda. Esto se traduce en una demanda de 96.000 unidades diarias. Según Global Property Guide,
Perú se ubica en el tercer lugar con el mayor aumento en variaciones de costo de vivienda en el tercer y cuarto año de 2019, con un 6,5%. Es una necesidad mundial desarrollar métodos de construcción para hogares con presupuesto, mano de obra, material y tecnología limitada, como en las zonas limeñas, en las zonas de Lima Sur, Lima Norte, donde el tema de costear un material que es el material tradicional actual, que es el cemento, es bastante, mucho más costoso que años pasados, por lo que se está tratando de impulsar el tema de las o del uso de técnicas tradicionales antiguas como la quincha, reforzando y mejorando las técnicas y también el acabado. En el caso peruano, la cifra de la necesidad de vivienda se acrecienta a un 15% por año debido a la demanda de material tradicional, como había mencionado, para las construcciones de viviendas, por lo que si tomamos el ejemplo de 2007, donde se produjo un terremoto de magnitud 7.9 en escala de Richter, con el proyecto Quincha se pretendió en ese momento impulsar el mejoramiento de las condiciones habitacionales de la zona. Cada vivienda, al ser construida, tiene un beneficiario directo que aporta su trabajo con mano de obra no cualificada, o sea que es fácil de aprendizaje, capacitándose de la técnica de quincha mejorada, ya que esta técnica con los años se va mejorando, no siendo igual a la quincha que se utilizaba, por ejemplo, para las casonas que vemos diariamente por el cercado de Lima o las iglesias. Simplemente se mejora la calidad del material y también el tipo de acabado, lo que mejorará la seguridad de esto. Este tipo de vivienda se diseñó, hablando la de 2007, se diseñó pensando en su implantación que sea en zonas vulnerables, o sea que su nivel de riesgos es bastante pequeño para la población más desfavorecida y que menos ayuda recibió en subsidios del Estado en aquella época. De manera siguiente estaré dejando un pequeño video sobre el proceso de construcción, donde se explica de manera detallada el proceso y la manera de cómo se va haciendo paso por paso una casa utilizando ese material.
el aislamiento acústico es una muy buena propiedad de este tipo de materiales. Segundo, la estabilidad estructural de una edificación de quincha es óptima por ser liviana, rígida y elástica. Sobre la durabilidad, se puede afirmar que las edificaciones coloniales de quincha en Lima, Perú, todavía están siendo y sirviendo como viviendas destinadas a otros usos. Por ello, se puede probar el uso y también la seguridad de este material y durabilidad también. Y como tercer punto o último, con ese mismo sistema es posible también construir cualquier tipo de edificación, para lo cual será un diseño estructural correspondiente para determinar las dimensiones de los componentes, tomando en cuenta ya así los parámetros ya mencionados, los artículos en cuanto se condicionan los parámetros de la RNE y también el tipo de suelo, hacer un estudio para que pueda responder correctamente a un tipo de edificación también. Finalizando el video, espero que toda esa información recolectada haya sido de su agrado y puedan utilizarlo en futuros proyectos. Gracias.